estamos iniciando ya nuestra clase número 22 en la recta final de nuestro seminario Guerra Espiritual. Con el deseo, por supuesto, de presentarnos delante del Señor para que Él nos guíe, nos ilumine. Vamos a orar y vamos a presentarle al Padre este tiempo. Seguimos hablando acerca de actos proféticos y ahora acerca de lo que no es un acto profético. Maravilloso Rey de Gloria, seguimos en la escalada, seguimos en el viaje hacia la cúspide y queremos que tu Espíritu Santo nos ministre y fluya, Señor, que tu poder venga sobre nosotros. Envía, Señor, la claridad, la luz, la verdad a nuestros corazones para encaminarnos de la manera correcta, Señor, hacia tus propósitos, hacia tus verdades. Te glorificamos, Rey, y te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, vamos a continuar con los 7 puntos de lo que no es un acto profético. Espero que usted haya notado bien ya los 7 que son requisitos de un acto profético. Primer punto, que no es un acto profético, no es pecado. Nada que sea pecado debe ser considerado como un acto profético. Y es así de sencillo. Y creo que obviamente para algunos será fácil determinar lo que es pecado, ¿verdad? Pero a veces la línea se puede volver un poco delgada. A veces los evangélicos tienen una muletilla que dice para que ore y en realidad están contando un chisme, ¿verdad? No es para que ore. O a veces tenemos cosas que nosotros a lo interno las vemos como normales, pero que en realidad no están bien. A veces también en lo que tiene que ver con la guerra espiritual y con los actos proféticos, tomamos malas decisiones. Y esas decisiones son, pues, involucrar el pecado, las prácticas incorrectas. Y en el pecado, desde luego, lo tengo que decir, ningún delito, ¿verdad? Ningún delito. Aún creo que he puesto el ejemplo de cuando uno va hacia alguna misión de guerra espiritual y tal vez va en un carro y le toca a uno el chofer más irrespetuoso de la ley, ¿verdad? El que se brinca los semáforos, se brinca los altos, va en exceso de velocidad, tal vez comete alguna imprudencia en la carretera. Usted le dice, hermanito, vea, otro día haga sus tonteras, pero hoy no. Hoy es día de cumplir la ley, hoy es día de portarse bien, de ir despacio. A veces, por ejemplo, ni siquiera, y más ahora que tenemos el tema del COVID, ni siquiera nos bajamos de los carros, sino que hacemos tal vez alguna caravana alrededor de la ciudad. Y en la caravana, por ejemplo, la idea es que vayamos juntos. Y tal vez alguno de esos que son foforones, ¿verdad? Que tal vez le gusta ir más rápido que los demás, acelera, ¿verdad? Y nos deja botados, nos deja perdidos y se pierde ese espíritu de cohesión, ese espíritu de vínculo. Entonces, nada que sea pecado es un acto profético. Número 2, nunca irá en contra de los mandamientos de las Escrituras. Nosotros no vamos a hacer ninguna cosa que esté en contra de la palabra. Y también, por supuesto, eso significa que tenemos que conocer la palabra, conocer la Escritura y el espíritu que emana de las Escrituras, para que nosotros podamos, desde luego, actuar conforme a ella, pero también no caer en el error de equivocarnos no actuando de forma bíblica. Número 3, jamás promoverá un acto profético que nuestra fe esté fundamentada en ese acto. Es como cuando yo les he hablado tanto del tema de la sangre de Cristo me cubre, que alguna gente dice, y ya se los he mencionado, el problema no es que usted lo diga, sino lo que usted cree que pasa cuando lo dice. Yo no creo que necesite exclamar nada para que la sangre de Cristo me cubra, y espero que todos ustedes digan amén. La sangre de Cristo está sobre mí, y está sobre mí porque yo, a través de la fe, decidí abrazar a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero la sangre de Cristo no me cubre porque yo lo exclame en voz alta. ¿Ok? Es diferente cuando nosotros lo hacemos, no sé, por una muletilla o por una expresión cultural, que tampoco está mala, pero no nos debe hacer pensar que es eso lo que causa que la sangre de Cristo nos cubra. Número 4. Los actos proféticos evitarán que esa acción sea entendida como una fuente de poder en sí misma.
No vamos nosotros, por ejemplo, a decirle a la gente, hermana, si usted le da 7 vueltas al varón que le gusta, se le van a caer las murallas y se va a enamorar de usted. Porque eso, primero, no es bíblico. Pero segundo, sería pensar que por darle vueltas al fulano en cuestión, entonces él va a acceder a enamorarse de la dama en cuestión también. Los actos proféticos, mis hermanos, no tienen poder. Se lo repito por segunda vez, los actos proféticos no tienen poder. Y por tercera vez, por si no fuera suficiente, los actos proféticos no tienen poder. Son manifestaciones de nuestra fe, son evidencias de lo que hemos creído que va a suceder. Entonces, cuando yo voy a hacer un acto profético, en mí no puede haber duda, en mí no puede haber incertidumbre, en mí no puede haber un habrá o no habrá. Vea qué importante es a nivel pragmático recordar la famosa historia de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. De alguna manera esto es un acto profético. Y él prepara el sacrificio desde que va a subir a la montaña. Y cuando él está arriba, pues Dios le provee de un cordero para que lo sustituya por su hijo, para que no tenga que matar a su hijo. Los actos proféticos, mis amados, deben ser preparados y deben ser entendidos desde antes de comenzar un viaje, un recorrido. No es que yo voy a subir a la montaña y voy a ver qué me encuentro ahí para hacer algo profético. Si usted, Dios le dijo, levanta 12 piedras, pues las 12 piedras las sube hasta allá, por decir un caso. Que usted sepa que van a llegar 12 piedras, no van a llegar 9, no van a llegar 8. Y si Dios se las pidió lisas de un arroyo, como las que usó David, pues bueno, lisas de un arroyo, no una piedra cualquiera que usted se encuentre ahí arriba. Los actos proféticos, como no tienen poder en sí mismos, tienen o cobran alguna relevancia por causa de la obediencia que nosotros imprimimos en ellas. Y deben ser totalmente abstraídas de poder. No es que nosotros hacemos y entonces sucede. Nunca es así. Dios es el que hace, Dios es el que hará y nosotros solamente damos un testimonio de lo que Él va a hacer. Número 5. Nadie se apropiará de los beneficios o la ejecución de un acto profético. No es que solo yo puedo hacer actos proféticos porque yo soy el profeta o yo soy el pastor o yo soy el líder. Ni tampoco yo me puedo apropiar de los beneficios. Solo yo puedo, qué sé yo, como solo yo puedo hacerlo, entonces yo soy el que, por ejemplo, ustedes tienen que darle una ofrenda porque yo hago estos actos proféticos. Porque ahí, en estos casos, ya estamos cayendo en brujería. Los actos proféticos los puede hacer cualquier persona, desde luego que sí. Pero ¿cuál es el impacto de los actos proféticos? Ya lo dijimos, cuando la persona tiene fe. Si usted no tiene fe, usted lo puede hacer, pero no va a tener ningún impacto, no va a tener ninguna relevancia. Tenemos que educar a la gente en estas cosas, y yo diría no solo a los intercesores, a todo el mundo. Porque hoy los actos proféticos están en boca de todos. Están a flor de piel. La gente los ve y dice, ay, qué bonito, yo voy a hacer lo mismo. ¿Ok? Número 6. Las intenciones de un acto profético no pueden ser causarle daño a alguien. Yo no hago actos proféticos para enfermar personas, ni para matar a nadie, ni para divorciar a nadie. Yo no hago actos proféticos para hacer daño. Los actos proféticos, repito, no tienen ese poder que le da la brujería. Y vea qué importante es estar siempre diciendo lo mismo desde diferentes enfoques. Los actos proféticos son el resultado de lo que yo creo que Dios va a hacer. Y Dios no va a andar haciéndole daño a la gente. Entonces es importante separar. Y cuando alguien ande haciendo daño, tenga cuidado. No me voy a olvidar de alguna vez que fui a alguna iglesia donde decían que había pasado por ahí una profeta que se había sacudido el polvo. Usted sabe lo que significa sacudirse el polvo, ¿verdad? Bíblicamente. Es como desatar una maldición sobre ese lugar. Cuidado con ese tipo de ministerios.
Cuidado con ese tipo de actitudes. Vea que yo ya le dije a usted, a veces cuando uno camina en esto, por las mismas acciones incorrectas de las personas, uno ya sabe que va a venir una consecuencia. Vea, yo he pasado por ministerios, y yo creo que ustedes se imaginan que habrá, que tal vez lo que le voy a decir es impensable, pero yo he pasado por ministerios donde yo voy, les predico, y no pueden siquiera dar una semilla para bendecir el ministerio. O sea que, ¿cómo se llama eso? Me devuelven con las manos vacías. ¿Qué necesidad yo tengo de maldecir a ese ministerio, a esa iglesia, a esa persona? Ninguna. Porque yo ya sé lo que dice la palabra, que aquel que le da un vaso de un profeta, recompensa del profeta recibe. Vamos a decir, aquel que le da un vaso, pero aquel que le quita el vaso de agua, por ejemplo, o aquel que viéndolo con sed no le da agua, pudiendo darle agua, ¿cuál será su recompensa? ¿Me entiende? Hay muchas cosas que nosotros, más allá de tratar de ponernos así como muy sofisticados, muy complejos, tenemos que tener paz de que la misma palabra va a actuar por sí sola. Y en el ministerio estas cosas son constantes. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a recoger. Y en los actos proféticos nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no mandar a matar, ni maldecir, ni cerrar nada. Número 7 y último de estos puntos. Los actos proféticos no persiguen objetivos banales. Los actos proféticos, se lo repito, no persiguen objetivos banales. Me recuerdo cuando en algún momento se decía o habían enseñanzas de la superfe. Y entonces todo lo que la planta de mis pies tocaren será mío, ¿verdad? Pero luego aparecieron los hermanos que empezaron a hablar de ponerle manos a lo que querían. Y luego empezaron a aparecer los hermanos que después del culto le ponían manos a los carros de otros hermanos diciendo que ese carro Dios se lo iba a dar. El problema es qué hacemos con el dueño. Los actos proféticos no pueden ser cosas banales. Banal que es todo lo que no es espiritual. Las cosas de la tierra manéjelas con criterio terrenal, pero las cosas del cielo con criterio espiritual. Los objetivos, repito por última vez, de los actos proféticos no pueden tener relación con cosas triviales, pasajeras, temporales, irrelevantes. Que mi carro nuevo, que mi nuevo teléfono, que mi ropa nueva, que quiero una fiesta de cumpleaños con un montón de cosas bonitas. La banalidad no es parte de los actos proféticos. Ahora bien, vamos a ir a la palabra y vamos a aprender. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 11. Éxodo 17, versículo 11. De este ya nosotros habíamos hablado, pero lo voy a enfocar diferente. No, perdón, no fue este libro, perdone. Número 21:8. Le iba a retratar otro versículo. Números 21:8. Y Jehová le respondió: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Ok, aquí tenemos claramente la instrucción de Dios a Moisés. De esto ya habíamos hablado. Hazte una serpiente. Hoy es algo muy controversial y funcionó. Resumámoslo en eso. La serpiente le sirve para lo que estaba buscando Moisés. El tema es que luego de haberse convertido en una respuesta de Dios, aquella esfinge se convierte en el pecado de las generaciones posteriores. Y aquí es donde yo hablo de la diferencia del molde y el modelo. Cuando nosotros construimos un molde, nosotros le vamos a heredar a la gente siempre lo mismo o algo peor. Cuando nosotros trabajamos modelos, sabemos
que lo que estamos permitiéndole a la gente es tomar un reflejo para poder luego representarlo a su manera. De alguna forma, los modelos sirven para eso. Los modelos estos de pasarelas que hacen pasarelas en Nueva York, en Milán y bueno, en tantas partes. Ellos lo que hacen es utilizar cierta ropa, cierta moda, para que luego el que la mire diga, yo quiero ponerme esa ropa. Lo que no le cuentan esos modelos, ¿verdad? Que es que cuando usted se la pone, ¿verdad? Tal vez no le va a quedar igual, no se le va a ver igual. Y bueno, ahí es donde vienen las decepciones, las grandes decepciones. Usted va a entrar a esa tienda de ropa, ¿verdad? Con la modelo ahí no sé, en ropa interior, en ropa de noche, con esa ropa que se le vea de alguna manera bonita, y usted está esperando que cause el mismo efecto, y bueno, no lo causa. Ese es el aterrizaje en la realidad. Pero en el caso espiritual, nosotros entendemos que los modelos son como lo que hizo Elías con Eliseo. Elías fue un maestro, un mentor para él, pero Eliseo terminó recibiendo una doble porción del Espíritu. Elías no quería que fuera igual a él, quería que encontrara su propio camino. Cuando nosotros construimos moldes para la gente, queremos que todo el mundo haga lo mismo que nosotros hacemos, para que lleguen a donde nosotros llegamos, pero nunca nos podrán superar, nunca podrán ser mejores que nosotros. Yo recuerdo un líder que teníamos en la iglesia, que bueno, hasta el día de hoy me acuerdo, me da mucha risa recordarlo, risa hasta con un poco de llanto, porque todavía él debe creer eso. Y él decía, ustedes tienen que vivir lo que yo viví para que ustedes lleguen a donde yo llegué. Y eso es mentira. Eso es un concepto totalmente equivocado. Y no es bíblico. Los padres construyen plataformas para que los hijos se suban sobre esas plataformas y puedan brincar desde ahí. Aquí cualquier padre, estoy seguro, que no va a querer que su hijo pase la pobreza que vivió, el desempleo, los problemas de identidad, los conflictos que tuvo, no los va a querer para sus hijos. Va a querer que ellos tengan una vida mucho mejor. Y eso es algo natural y es bíblico. ¿Ok? Pero entonces, concentrémonos en la esfinge. Y vayámonos ahora al libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Mucho tiempo después, en los días de Josías, empiezan a limpiar la casa de Dios, empiezan a limpiar el templo y se encuentran con la misma serpiente que ya había construido Moisés. Pero vea lo que dice. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamó, hasta le pusieron nombre al demonio, Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él antes ni después de él. Vea qué interesante cómo pasamos de una serpiente que ayuda a causar milagros por la quemadura de las culebras, y ahora se convierte en un ídolo. Se convierte en algo que Josías tiene que destruir porque perdió completamente su propósito para lo cual había sido diseñada. Muchísimas veces Dios crea algo y rompe deliberadamente el molde para que no lo vayamos a repetir. Yo, por ejemplo, con el ministerio que tenemos de mujeres, nosotros hemos tratado de darle un enfoque profético a este ministerio. Y uno de los desafíos que nosotros nos hemos puesto es que todas las reuniones tienen que ser proféticas y por lo tanto todas las reuniones tienen que ser diferentes. Cuando usted está en este mover, usted se va a dar cuenta que a veces hay cositas que usted hace que le quedan bienísimas, que le salen buenísimas. Y usted va a verse tentado en agarrar eso que le salió bien y volverlo a repetir la próxima semana y volverlo a repetir el próximo mes. ¿Por qué repetimos cosas en la iglesia, mi amado, mi amada? Porque creemos que ahí está el resultado. Creemos que ese es el éxito de las cosas. Es divertido, por ejemplo, ver cómo hay gente que empieza a mirar cómo algún ministro toma ofrendas
Y entonces ya no toman las ofrendas, qué sé yo, con canastos, sino que ahora toman ofrendas con sobres. Y no tengo problema con que tomen ofrendas con sobres, si Dios se lo dijo. Pero usted no tome ofrendas con sobres porque ve que otro le funciona. Tómelo porque Dios le dijo que usara sobres. Porque si tal vez lo que Dios le dice, no use sobres, use un manto adelante para que la gente pase, va a tener otro efecto. Y si Dios le dice, no, ponga el manto atrás, va a tener otro efecto. Si le dice a la gente, use una canasta, use un cántaro, use una bolsita, lo que sea lo que Dios dice y no lo que nosotros creemos que va a funcionar, que por rutina, que por costumbre, que por norma. Todas esas cosas, mis amados, en una iglesia hay que revisarlas. Y Dios nos desafía a revisarlas constantemente. Aún, por ejemplo, nosotros en estas reuniones de mujeres, hasta nos hemos visto inquietados con el tema, por ejemplo, de las filas que ahora hay que hacer, ¿verdad? Antes de entrar al templo, por el distanciamiento social y los protocolos sanitarios. Hasta esa fila yo tengo que lograr que sea diferente en todas las reuniones donde vengan mujeres a participar de nuestras actividades. Porque yo creo que hasta en esa fila Dios puede hacer algo, en esa fila Dios puede hablar algo, en esa fila Dios puede manifestarse. Entonces, si usted tiene un culto que todos los domingos es igual, pues mi hermano, despierte, mi hermana, despierte. Ahí está el problema. Porque el secreto no es el culto, el secreto no es ese protocolo de reunión que usted ya tiene establecido. El secreto es que el Espíritu Santo hable y ministre. Todos nuestros cultos tienen una predicación. No vendrá el día, no llegará ya el momento en el que algún culto no prediquemos y solo adoremos, por ejemplo. Todas nuestras reuniones empiezan así y terminan así. No será momento de variarlo, no porque voy a buscar algo diferente, no se equivoque. No es que por ponerse creativo lo voy a hacer distinto. Es que el Espíritu Santo ha estado buscando un espacio. Nuestras reuniones de domingo, ¿cuántas veces nosotros ponemos manos sobre la gente para que la gente reciba? Y tal vez su problema siempre ha sido que la gente le llega tarde. Bueno, yo ya descubrí que cómo resolver ese problema. Cuando a la gente se le anuncia que va a haber ministración y palabra profética 30 minutos antes de la reunión, imagínense qué pasa. Cuando ya llegó la hora, tengo a toda la gente sentada en el culto. Estrategias. Pero no son estrategias humanas, no son estrategias de Pablo Chávez, son estrategias del Espíritu. Son estrategias de Dios satisfaciendo una necesidad. Pero yo ya me tengo que cuidar de que no sea que todos los días siempre vaya a pasar lo mismo. ¿Cuánto me están siguiendo y están entendiendo el mensaje? La serpiente de bronce se convirtió en ese anatema que había sido dejado en el templo y que ahora estaba siendo adorado. Vea qué error tan grave. Y esto es exactamente lo que le pasa a mucha gente. Empiezan a adorar el sistema, empiezan a adorar, y perdónenme que se lo diga así, empiezan a adorar un modelo. Que el modelo es el que funciona, que el modelo es el que sirve, que el modelo es el que llena la iglesia, que el modelo hay que hacerlo así, 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 porque si no la gente no se congrega, la gente no se consolida y empezamos a perder de vista quién es el que trae a la gente, quién es el que hace la obra en la gente. Y trabajamos procesos que no están mal. Yo creo que las iglesias y toda institución espiritual debe tener protocolos de acción, debe tener una formalidad. Pero a veces, mis hermanos, no nos damos cuenta y ya pasan 7 años y nos la pasamos haciendo lo mismo. Y todos los febreros la misma celebración, y todos los marzos la misma actividad, y todos los aquí la misma reunión. Dejemos que el Espíritu Santo se mueva hasta en esas cosas. Hay algunos que tienen 10, 20 años de tener la habitación decorada de la misma manera. Dese una decorada, dese una pintada. Cambie los muebles de posición. Haga algo que cambie la rutina, que cambie ese molde para que el Espíritu Santo pueda operar. Y obviamente, entre más relevante sea ese cambio, pues imprímale más seriedad, póngase a orar, póngase a ayunar, busque a Dios. Porque Dios puede hacerlo. Vamos a ir ahora a otro ejemplo. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 1.
Éxodo 17, versículo 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, avanzando por jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acampando en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Y disputó el pueblo con Moisés, diciéndole: danos agua para que bebamos. ¿Por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Le respondió Moisés. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. Jehová respondió a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. Allí yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Mis amados, este es un versículo, yo creo que histórico de la vida de Moisés, porque luego de esto, Moisés golpea la peña, tal como dice la palabra, y de la peña brotaron aguas y hubo un resultado. El acto profético era tomar una vara que evidentemente no produce agua, una vara de madera, como cualquier otra tal vez, pero que representaba una unción que Dios le había dado a Moisés. Recordemos que con esa misma vara Moisés había abierto el mar, había cambiado el agua en sangre en Egipto, la había transformado en serpiente, y ahora esa vara tenía que servir para golpear la peña y que la peña diera agua. No era un pedazo de madera, era una unción. Y quiero que lo anote así conmigo y que recalque eso sobre la vara. La vara significaba una unción, pero también estaba representada como una debilidad de Moisés. Si usted recuerda, cuando Dios le da la vara a Moisés, era cuando él dijo que no podía hablar, que no era hábil hablando, era tartamudo, y Dios le dice: te voy a poner a tu hermano Aarón como profeta en lugar tuyo, pero también te voy a dar esta vara. Entonces era como un memorial de Dios, como un recuerdo de Dios de que él estaba con él, que no lo iba a dejar. Cuando nosotros tuvimos a nuestro primer bebé, nos dimos cuenta que las almohaditas que vendían venían con otra cosa que se llama refuerzo. Aquí le llaman refuerzo. Y es como una especie de peluche, que no es un peluche, que se le pone junto a las almohaditas de los recién nacidos, porque supuestamente los niños se apegan a algo cuando están bebés. A veces se apegan a un peluche, a un biberón, a un chupón, a una mamila, como le digan en su país, o se apegan a otras cosas. Y un día de estos estaba hablando con mi esposa que nuestro hijo mayor, ni el segundo, se apegaron a nada. O sea, ellos no se aferraron a ningún objeto como todo el mundo decía que iba a pasar. Tal vez será porque pues nosotros nunca se los ofrecimos, o porque vienen con otra genética, no lo sé. Pero era bien curioso encontrarse que en todas las mudadas de cama, en toda la ropita de cama, siempre venía ese refuerzo o ese apego, como le llaman en su país. Si no lo ha escuchado, puede investigar. Entonces, de alguna manera, la vara le servía a Moisés, repito, como ese apego que él ocupaba en medio de su debilidad para poder seguir estando al frente de la nación. Algunas versiones hebreas cuentan la historia de que Moisés no era tartamudo solamente, sino que de bebito había tenido una malformación en uno de sus labios. Y entonces él no era solo un problema de tartamudez, sino que a él le daba vergüenza expresarse en público por su apariencia. Entonces la vara representaba como la forma para poder seguirse escondiendo. La vara era como si fuera un gran palo, ¿verdad? Como si fuera un gran bosque donde él se pudiera ocultar detrás del árbol y que nadie lo viera, que nadie viera su aspecto físico. No sé si tal vez tendría un labio leporino o algún tipo de defecto que pudiera tener que ver con algo así. Pero bueno, por lo menos sabemos que era tartamudo y que le costaba hablar. En ese contexto,
es que luego aparece otro versículo bíblico al que yo quiero que usted vaya conmigo. Vamos a ver. El que leímos fue de Números, si no me equivoco, ¿verdad? O leímos Éxodo. ¿Cuál leímos? Alguien que me diga ahí. Leímos Éxodo. Ok, entonces ahora vamos a ir a Números, capítulo 20, versículo 1. Números 21. Vamos a leer, dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, al mismo desierto donde habían estado en el versículo anterior. En el primer mes, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María y allí fue sepultada porque no había agua para la congregación. Acordémonos que Israel daba vueltas en el desierto, entonces no era nada raro que terminaran, pues obviamente en el mismo lugar. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y el pueblo se quejó contra Moisés, igual que la otra vez, la primera vez. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué nos hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este horrible lugar? Vea qué fineza. No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granados, ni aún agua para beber. Moisés y Aarón, apartándose de la congregación, fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Entonces la gloria de Jehová se les apareció. Y Jehová dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos. Ella dará su agua, así sacarás para ellos aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Ok? Aquí yo creo que hay varias cosas a rescatar. La primera de ellas es todo lo que se vuelve a repetir, casi como si estuviéramos viendo una novela de nuevo. Llegan al mismo desierto, los mismos cabezones empiezan a criticar a Moisés, y Moisés, igual que la primera vez, busca a Dios. Dios de la misma manera responde, pero ahora hay una pequeña diferencia, hay una sutileza aquí que tenemos que captar para entender el fondo del mensaje. Dios le dice a Moisés, háblale a la peña, no le dice golpéala con la vara como lo había hecho la primera vez. Y aquí se pone tremendo porque vean el juego de Dios, que es mucho más que un juego, de utilizar exactamente el problema que Moisés tenía y por el cual le habían dado la vara. Porque el problema de Moisés era la forma de hablar que tenía. Y Dios le dice, háblale a la peña. Dios le dice, enfrenta a tu mayor miedo, renuncia ya a la vara, deja ya la vara de lado, porque no es la vara la que hace los milagros, soy yo, le dijo el Señor. Yo soy el que guía a Israel, yo soy la columna, yo soy la nube, yo soy el gran yo soy, le dijo Dios a Moisés. Y con mucha tristeza creo que tengo que decir que Moisés no entiende el mensaje. Moisés no hace lo que Dios le pide. Y en el versículo 9 sigue leyendo, dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, haremos salir agua de esta peña para vosotros. Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara, y vea qué atrevido, lo hizo 2 veces. Si usted lee esto rápido, usted dice, bueno, Moisés estaba siendo obediente. La respuesta es no. Moisés estaba siendo desobediente. Porque la orden era, háblale a la peña, no golpea con la vara nuevamente. Y entendiendo que la vara es mucho más que un pedazo de madera, que la vara es una unción que Dios le había dado a Moisés para cierta etapa de su vida, esto se vuelve más serio ahora. Y es tan serio que vamos a encontrar a Dios desechando a Moisés después de este episodio. Hay gente que dice que Dios desecha a Moisés por causa de haber sido desobediente a Dios, por causa de haberse enojado cuando golpeó la peña.
porque perdió los estribos. Pero no es eso lo que Dios juzga. Lo que Dios juzga es la falta de fe que Moisés tiene en él y pone en lugar a la vara. Es lo mismo que pasó con la serpiente de bronce. Dejaron de creer en el que les dio la instrucción de construir la serpiente para empezar a adorar a la serpiente. Esto parece absurdo, mis amados, pero es muy común. Es constante que suceda en las iglesias, en los ministerios, que se aferran a como Dios lo hacía antes, se aferran a la unción añeja, al vino viejo, y no se renuevan nunca, no se transforman nunca. Y por lo tanto se la pasan, repite y repite y repite moldes, hasta que llega un punto donde ese mismo molde colapsa y terminan en el anonimato, terminan olvidados, porque no pudieron renovar su ministerio. Y esto es tremendísimo, tremendísimo. Sigo leyendo yo lo que dice por acá. Brotó agua en abundancia y bebió la congregación y sus bestias. Vea qué interesante que a pesar de ser desobediente, a Moisés le brota agua de la peña. Y esto para mí es fundamental entenderlo en la guerra espiritual, porque quizás en algún momento nosotros vamos a ver resultados, buenos resultados, digamos, en ciertas cosas, en ciertas áreas. Pero tal vez Dios ya nos está desechando por esa actitud persistente de aferrarnos a lo terrenal, a lo visible, a lo humano. Resulta fundamental que nosotros podamos ver mucho más allá de eso. Y ver lo espiritual que hay de trasfondo aquí y lo peligroso que es que nuestras vidas hoy parezca que nos está brotando agua de la peña, pero Dios ya nos desechó. Dios ya nos sacó de la carrera. Yo algo que le pido constantemente a Dios es que nunca me deje yo de asombrar de las cosas maravillosas que Él hace. Y que me permita seguir viendo milagros y que me permita seguir viendo el cumplimiento de la palabra, que constantemente yo tenga evidencia de que el vino nuevo sigue fluyendo, de que el vino nuevo sigue corriendo. Porque si deja de fluir ese vino nuevo, si deja de fluir esa renovación del Espíritu Santo, mis hermanos, no estamos haciendo nada. Estamos de paseo, estamos entreteniendo gente. Esa pureza y esa esencia del ministerio no se puede agotar en nosotros. Tiene que ser como una lámpara que permanentemente está prendida delante de Dios. Y es una lámpara que hay que ponerle aceite. Porque la lámpara sin aceite, mis amados, extingue su llama. Tarde o temprano, entonces, ese aceite sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Eso es lo que nos toca a nosotros. Y la llama seguirá y seguirá como la chequina, la llama azul de David, que habla de que tenía él en el tabernáculo que él había construido, donde se adoraban 24 horas. Pero este mensaje también nos sirve para escudriñar nuestras vidas y cuestionarnos si no nos está simplemente brotando el agua. Si no estamos simplemente viendo cómo fluye el agua, pero no estamos realmente metidos en la sintonía de Dios, en lo que Dios demanda y pide. Y aquí es donde se aplica la frase que yo tantas veces le repito, de que lo profético es una turbina. Si usted la usa para la forma correcta, va a ser propulsadora, lo va a elevar, lo va a llevar a nuevos niveles. Así fue con Moisés cuando golpeó la peña la primera vez. Imagínense el asombro del pueblo, los dejó a todos callados. El liderazgo de Moisés era contundente. Pero esta segunda vez, aunque provoca el mismo efecto, Dios lo desecha y le dice: no vas a entrar en la tierra prometida por cuanto no creíste en mí, creíste en la peña. Y en los actos proféticos esto aplica a la perfección. Aplica de manera idónea, porque nosotros podemos caer en el error de que esos actos proféticos son los que van a causar la diferencia, y no es así. Vamos a ir ahora al libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 30. Jeremías 23, versículo 30.
Y voy a ir cerrando con estos dos versículos que vamos a leer de Jeremías, porque creo que son tan contundentes que hablan por sí solos. Hablan por sí solos. Jeremías 23:30. Por tanto, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que se roban mis palabras unos a otros. Si usted no hubiera estado en este curso, si usted no hubiera estado hablando conmigo de lo profético durante tanto tiempo, ese versículo tal vez usted no lo entendería. Pero ahora los que han sido estudiantes nuestros lo entienden cabalmente. Es ver lo que otro hace y repetirlo, creer que eso me va a funcionar igual a mí. Ah, como el profeta Pablo está haciendo cursos por internet, entonces yo también voy a hacer cursos por internet y voy a convocar escuelas proféticas. A ver, y yo no digo que no le pueda servir, al final yo no soy aquí ningún modelo de nada, sino eso fue lo que Dios te dijo. Eso fue lo que Dios te pidió, porque tal vez usted está viendo que a mí me brota el agua, pero no es porque a mí se me ocurrió, porque yo soy muy bueno, muy inteligente, o porque solo la gracia de Dios está sobre mi vida, sino porque tal vez hubo una palabra, una dirección de Dios y es que yo estoy siendo obediente a ella. Pero en el momento que usted empieza a imitar lo que otros hacen, y esa palabra es terriblemente desagradable delante de Dios, imitación, eso es algo que solo el diablo hace. Eso es algo que solamente el diablo hace. Y así lo ve Dios. Imitar a otros o imitarme a mí mismo es algo que no está en el corazón de Dios. Alguna vez el Señor me permitió tener a mí una visión hace muchísimos años. Yo era muy jovencito. Y recuerdo que aquello determinó en gran parte el camino que yo tomé proféticamente. Y lo que yo vi era que Dios me había introducido a una biblioteca. Era una biblioteca enorme, de esas bibliotecas antiguas que tienen libros hasta lo más alto. Y cuando yo entro a esa biblioteca, yo veo que todos los libros en el lomo son iguales. Era como tener al mismo libro cientos y decenas de veces. Después de varios segundos de estar contemplando y tratando de ver si hay algún libro diferente para encontrarlo, siento que el Espíritu Santo me dice, ve y toma uno. Yo tomo el libro, lo abro y empiezo a ver las páginas. Ahorita no recuerdo con precisión qué decían. Y Dios me dijo, mientras que veía este primer libro, me dijo, toma otro, que era exactamente igual, y lo tomé. Y empecé a tratar de verlo y me di cuenta que decía cosas totalmente diferentes. Y el Espíritu habló a mi corazón y me dijo, así es el cielo para mis hijos. El cielo es la fuente creadora por excelencia. Y cuando ellos necesitan, cuando ellos tienen hambre, cuando ellos tienen sed, su lugar para ser alimentados, saciados, el lugar de creatividad por excelencia es acudir a mí por respuestas. Y el Espíritu Santo me hablaba al corazón y me decía, nunca trates de imitar tu mejor versión, porque yo siempre podré mejorarte. Nunca trates de imitar la mejor versión de tu padre. Nunca trates de imitar la mejor versión de otro predicador. Nunca trates de imitar la versión del famoso que sale en la tele, porque yo siempre podré hacer algo mejor y más excelente. Dios puede hacerlo. Y lo puede hacer todos los días y lo puede hacer constantemente. El problema es que a veces a nosotros se nos hace más fácil el coger el camino corto, el camino sencillo. Vea lo que yo le hablo de estas reuniones de mujeres. Mis amadas, todos los meses tenemos un culto. ¿Será lo más fácil llegar y hacer un culto igual siempre? Pues sí. Pero yo también sé que va a llegar un momento donde esa fuente de agua se va a empezar a secar. Se va a empezar a secar, y algunos de los que me están oyendo, mis amados, han empezado a ver que la fuente se les ha secado. La gente ya no quiere venir, no quiere estar cerca, no quiere ser parte de la congregación. Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo mal si estoy haciendo lo que he hecho toda mi vida? Ese es el problema.
que no le hemos dado espacio al Espíritu Santo, que no nos hemos sensibilizado a la voz de Dios. Y Él puede hacer de todas nuestras reuniones una reunión profética. Yo creo que no debe haber nada más aburrido en la vida, si yo fuera pastor, de llegar todas las semanas a tener una agenda de cultos exactamente iguales unos a otros. Haga algo diferente, hágase un culto solo de alabanza, hágase un culto solo de adoración, hágase un culto solo de guerra espiritual, hágase un culto de hablar en lenguas, hágase un culto donde sea solo evangelístico, o abra un tiempo de evangelización y luego lo cierra, y Dios lo va moviendo por diferentes partes. Como usted lo ve, lo profético y la guerra espiritual, como también se los he dicho muchas veces, está en todas las áreas de nuestra vida. Y la implementación de estas verdades las podemos desarrollar en cualquier momento. Es una determinación, escuchar a Dios antes que a mí mismo. Escuchar a Dios antes que los consejos terrenales, escuchar a Dios antes que la opinión de los que están a mi alrededor. Y Dios siempre va a prevalecer, Dios siempre va a ser mejor, Dios siempre va a ser más excelente. Y cada vez que nosotros nos lanzamos a este desafío de las reuniones, que lo pongo como ejemplo porque es lo más cerca que tengo, usted tendrá sus propias vivencias, siempre empezamos justo después de haber tenido la reunión anterior. Y eso para mí es importante porque al final se convierte como en la evidencia de Dios de que apenas algo termina, hay que empezar a buscar lo nuevo. Apenas que algo concluye, hay que estar pensando en qué es lo que Dios va a hacer, en cómo Dios se va a manifestar la próxima vez. No hay que estar dándole demasiadas vueltas a si nos fue mal o si nos fue bien con lo anterior. Tenemos que estar buscando dónde está esa nueva fuente de agua que Dios va a abrir para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a ir nuevamente a Jeremías 23, pero ahora nos vamos a ir al versículo 22. Vea qué palabra tan poderosa. Y esta es una palabra con la cual voy a cerrar, porque yo creo que es muy poderosa. Jeremías 23, 22. Y ojalá que usted la pueda escribir ahí, la pueda escribir a mano. Se la pueda pegar ahí en algún lugar importante de su escritorio, de su sala de mesa, de su habitación. Si ellos hubieran estado en mi secreto, si ellos hubieran estado en mi secreto, y por tercera vez te repito, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Habrían hecho escuchar la voz auténtica de Dios. El genuino mensaje del Espíritu Santo emana del secreto, de la intimidad, de la comunión. Mis hermanos, ni aún esta pandemia a nosotros nos tiene que tener de rodillas. Esta pandemia debió servir para que usted rejuvenezca su plumaje, para que usted renueve su pico. Yo estoy pensando en que usted que me está viendo, usted pastor, usted profeta, usted ministro, usted mujer evangelista, usted mujer pastora, está esperando el banderazo de salida, el pistolazo que suena, ¿verdad? Para arrancar la carrera, para empezar algo nuevo, para empezar algo diferente. Yo precisamente antes de esta reunión publiqué una foto que me hicieron ahora en Nueva York con una declaración no solo para mí, espero que también lo sea para usted, pero sobre todo para mi vida. Dios me permite reiniciar mi carrera en el ministerio después de más de un año sin salir de mi país a ministrar. Dios me permite hacerlo en la ciudad de Nueva York, con todo lo que eso significa. Una ciudad que es el corazón del mundo, que es donde convergen las culturas del mundo, y que para mí significa que este año, estos 2 años, lo que dure esta pandemia, va a servir para empezar a remontar el vuelo, pero ahora más alto, ahora más arriba, ahora ir por más.
Que esta pandemia a nosotros no nos deje alicaídos, no nos deje con dudas del poder de la palabra o de la escritura o del evangelio. No, 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 no. Es como que más bien nos agarraron para atrás como con una resortera, ¿verdad? Como aquel que agarra la piedra que toma y la estira para que salga despedida esa piedra al lugar al cual Dios determinó. Dios está permitiendo, mis amados, que esto tenga lugar delante de nuestros ojos. Un rejuvenecimiento de nuestra visión, un rejuvenecimiento de nuestras metas ministeriales. Y si yo fuera pastor, si yo fuera líder de alguna congregación, yo estaría invirtiendo estos días que son la antesala de la normalidad, la antesala de volver a lo que antes teníamos, y me la pasaría metido en la presencia de Dios, desarrollando esos esquemas, esos diseños, esos planos del nuevo templo que Dios me va a dar, de esas cosas que vamos a implementar, de eso que vamos a traer que no habíamos hecho antes, de eso que vamos a plasmar en el corazón de la gente para que la iglesia crezca, para que la iglesia se desarrolle, de eso que ahora voy a hacer en el ministerio. Yo, ahora que iba a esta actividad en Nueva York, yo les decía a los hermanos, tengo una confianza para profetizar. Tengo una confianza para soltar una palabra sobre ustedes, mis amados, que posiblemente ustedes van a recibir todos una palabra profética, porque luego de haberle hablado a la gente a la distancia, de haberle hablado a una pantalla, de haber tenido que profetizar a kilómetros de kilómetros sin saber qué estaba pasando al otro lado, ahora que los tengo a ustedes de frente, ahora que les puedo poner las manos, ahora que puedo hablar de parte de Dios, estoy seguro que Dios lo va a hacer, que Dios se va a mover, que Dios va a traer un fluir, que Dios va a manifestar sus milagros. Es una convicción que creció y que la pude atestiguar ahora que viajé, y durante todo el viaje fue una seguridad y una confianza, aún hasta en el tema financiero, porque creo que no es un secreto para nadie, como parte de ser un ministerio itinerante, pues uno se sostiene por las ofrendas que recibe. Yo ya eso se los he dicho muchas veces, y cada vez que va a un nuevo lugar pues uno va con incertidumbre de si me darán una ofrenda, si no me darán una ofrenda, si me darán algo poquito, si me darán mucho. Y son incertidumbres humanas. Y espero que con esto usted no aproveche para juzgarme. Creo que cualquier persona que entienda de lo que estoy hablando sabe que esto está en el corazón de cualquier ministro itinerante. Pero ahora que yo llegué a esta actividad, yo tenía una confianza, tenía una paz, que hasta los pastores me despidieron el día que me vine, me despidieron sin ofrenda y me dijeron, ahí se la vamos a depositar. Y yo le dije, Señor, yo estoy en tus manos. Si yo vine aquí fue por causa de que había que proclamar, había que profetizar, había que ponerle el pie a esta ciudad encima para que algo se desatara sobre ella y algo se desatara sobre mí. Y Dios hará y Dios moverá. Es un descanso, es un refrigerio. Y ahora que yo le hablo de México, de que voy a viajar a México, de que voy a ir a pagarme mi boleto para estar en México, yo sé que va a ser lo mismo. Yo sé que yo no necesito tener a alguien que me responda o que me respalde. Si Dios me envía a México, Dios va a proveer, Dios va a financiar, Dios va a mover sus manos. Y es eso que ha crecido en mí que antes yo no tenía. Antes de la pandemia yo no tenía esa seguridad y esa convicción, porque esta pandemia fue tan arrolladora que haber sobrevivido a la pandemia a mí me garantiza que Dios quería que yo estuviera al final de este recorrido. A mí me garantiza que Dios me quería ver, aleluya, con la bandera en alto, meciéndola hacia arriba y diciéndole a mi enemigo, no lograste derrotarme, y diciéndole al cielo, aquí estoy listo y voy por más. Voy por todo y voy por más. Mis hermanos, esa es la unción que se debe desatar sobre nosotros. Y quiero que terminemos de leer lo que dice la palabra, porque dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El reclamo de Dios hacia los profetas no es que hagan milagros, no es que profeticen. El milagro, la exigencia de Dios para los grupos de intercesión no es que hagan una licuadora ahí en el espíritu y metan a los demonios y los destruyan. La demanda de Dios es estar en su secreto.
Es estar cerca de su corazón, es tener comunión con Él, es conocer la palabra, es meterse en tiempos de intimidad, es en invertirse para Él, para que entonces seamos retribuidos abundantemente en conocimiento. Y la palabra va a venir, y la palabra va a fluir, y la palabra nos va a llenar y va a crecer y va a crecer. Y estoy seguro que así está sucediendo en el corazón de muchos de los que están aquí. Aleluya, aleluya. Si usted puede, darle un aplauso al Señor ahí donde está, mi amado y amada, y bendiga el nombre del Señor. Exáltelo, roba catarababa y sea.